Revelado el increíble plan divino detrás de la Torre de Babel, un milagro de fe y transformación. En el tercer año de Joacim, cuando la tierra comenzaba a repoblarse después del diluvio, los hombres de la tierra de Sinar se unieron con un solo propósito en sus corazones: construir una ciudad y una torre que alcanzara los cielos. Bajo el liderazgo indomable de Nimrod, un valiente cazador, esta ambición se encendió en cada corazón. «Hagamos un nombre para nosotros», repetían con fervor, añadiendo un tono desafiante a sus palabras. La unidad que los unía era poderosa, pero también estaba limitada por su voluntad de desafiar las intenciones del Creador, quien había ordenado que se dispersaran por toda la tierra. Cada ladrillo que levantaban era un acto de desafío, y cada verso que entonaban en su único idioma se erguía como un eco en el aire que reverberaba desobediencia. Era un espectáculo formidable, con hombres y mujeres trabajando en perfecta armonía, impulso que parecía infundirles una fuerza sobrenatural. Sin embargo, en el fondo de este garaje humano, una pequeña mujer llamada Sarai sentía el creciente peso del desasosiego. En su interior, una preocupación latente se transformaba en temor. Sabía que la construcción de la torre era un grito de rebelión que podía atraer la ira del Altísimo. En secreto se arrodillaba y oraba, buscando la dirección y la gracia de Dios, mientras su comunidad se apresuraba en el orgullo. De repente, un estruendo inusitado resonó, como un trueno en el corazón de Sinar. El cielo pareció abrirse en respuesta a la ambición de los hombres. Un viento violento sopló, surgiendo de lo más profundo de la tierra y moviendo las estructuras como si fueran simples hojas en un torbellino. Fue entonces que el acto divino se desató. Dios confundió sus lenguas. Esa unidad que parecía insuperable se desvaneció en un caos ensordecedor. Los hombres, incapaces de comprenderse, comenzaron a agitarse en la confusión. Los planos se desmoronaron y la esperanza se convirtió en desilusión. Nimrod, al observar lo que sucedía, sintió una combinación de ira y asombro. Su sueño de grandeza, su desafío a Dios, se desmoronaba ante sus ojos. Los hombres, ahora dispersos en grupos, abandonaron la construcción, buscando en vano sus antiguos planes y la gloria que pensaban haber alcanzado. Dicho sufrimiento resonó en el alma de Sarai, quien, aun en medio de la tormenta, comprendió: Dios estaba actuando. La confusión se convirtió en un nuevo orden, un nuevo comienzo. A través de la diversidad de lenguas y culturas, Dios, en su soberanía, completaba el primer paso para diseminar a la humanidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El eco de la pregunta podía sentirse en el aire. ¿Podrían los hombres regresar a la voz de su Creador? Aunque nadie podía entenderse, el trabajo de Dios se manifestaba en el corazón de cada hombre y mujer. Así, mientras los vestigios de la torre se alzaban, lo que comenzó como una rebelión terminó siendo una redención velada. El plan divino seguía latente y en medio del caos se gestaba una esperanza renovada. La historia estaba lejos de terminar. El misterio del plan soberano de Dios aún palpitaba, aguardando su revelación en las páginas del tiempo, entre la diversidad de lenguas que, habiendo sido un signo de juicio,
podía convertirse en un capítulo transformador para la humanidad. Las sombras se alargaron sobre la tierra de Sinar, mientras los hombres y mujeres comenzaban a separarse en grupos, extrañados por la confusión que había invadido sus corazones. Las voces que antes resonaban en unísono, ahora se entrelazaban en un direste de sonidos que no podían comprender, una cacofonía que desdibujaba la ambición de la torre. Muchos de ellos, temerosos y desorientados, decidieron abandonar el lugar. Sin embargo, había quienes sintieron la necesidad de entender lo que sucedía y volvieron a encontrar a sus familias, aferrándose a la esperanza de un propósito divino escondido detrás de la confusión. Entre ellos estaba Sarai, quien, asomada sobre los fragmentos de la construcción, sentía que su corazón latía más rápido que nunca. Con la mirada fija en los cielos, donde las nubes comenzaban a disiparse, reflexionaba sobre el significado de la confusión. ¿Qué lecciones estamos destinados a aprender de esta experiencia?, murmuró en voz baja, como si estuviera hablando con el Altísimo. En esa fracción de segundos sintió que una respuesta hacía eco en su interior, un susurro divino que albergaba un profundo significado. No muy lejos de allí, Nimrod se hallaba estupefacto, su mirada fija en el caos que había estallado entre los hombres a quienes había liderado. Su orgullo se desvanecía y una pregunta comenzaba a formarse en su mente. ¿Reina el verdadero poder en la unidad de los hombres o en la obediencia a Dios? La confrontación interna lo llevó a dar un paso atrás, mientras su corazón se debatía entre la justicia humana y la justicia divina. Los habitantes de Sinar, aunque dispersos, comenzaron a formar nuevos grupos, tentados a buscar el entendimiento perdido. Se acercaron a Sarai, quien, con fe renovada, comenzó a hablarles de la importancia de una vida guiada por Dios y la reverencia hacia su voluntad. Quizás esta confusión sea un llamado para retornar a la dirección del Creador, les decía con voz temblorosa pero firme en su creencia. Entre el murmullo de los nuevos grupos, comenzaron a resonar conversaciones de esperanza, cambiando el temor por un deseo de reconciliación. Era un remanente de corazones heridos pero esperanzados, que empezaban a vislumbrar la posibilidad de un futuro diferente. Sin embargo, en el fondo de cada alma aún flotaba la pregunta: ¿cómo podría Dios usar esta hora oscura para traer luz? Así, mientras los hombres y mujeres se preguntaban cómo volver a acercarse al divino, Dios desde lo alto contemplaba su obra. Aquella dispersión de las lenguas no era solo un acto de juicio, sino un acto de misericordia encubierta. Era un portal hacia un futuro donde nacería una nueva nación, un nuevo camino para la humanidad que corría en dirección hacia el cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados. Sarai, sintiendo el peso del futuro en su interior, no sabía que a través de su obediencia se hacía camino para que Dios, en su sabiduría infinita, forjara nuevos pactos en la historia de la nación que Él había decidido elegir. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo que declinaba, el corazón de Sarai latía con la anticipación de tiempos venideros, sabiendo que el plan de Dios todavía se estaba tejiendo entre el caos y la esperanza. Y en este entretiempo de confusión y búsqueda, un destello de revelación se manifestaba. La obra de Dios no se limitaba a la construcción de una torre, sino que empezaba a formar un pueblo, un legado. Aquel al que llamaría por su nombre sería conducido hacia un destino divino. La ansiada promesa estaba a punto de surgir, y el eco de esa promesa resonaba más fuerte que el estruendo del juicio. ¿Podría ser que este caos era solo el principio de algo mucho más grande? En medio de la confusión y la desbandada, los grupos empezaron a dispersarse en direcciones opuestas, buscando refugio y claridad.
Sarai, sintiendo el impulso de guiar a aquellos que habían decidido escuchar su voz, se acercó al corazón de un grupo que la seguía con atención. En su mirada había temor, pero también había un destello de esperanza, como pequeñas llamas de luz que se resisten a la oscuridad. «Que este evento no nos desanime», comenzó Sarai con una voz llena de fe. «Recordemos el pacto del Creador, aquel que prometió ser nuestro Dios en tiempos de bonanza y en tiempos de angustia. Tal vez esta confusión sea, en verdad, el inicio de un nuevo camino que nos lleve más cerca de su propósito». Su ferviente discurso resonaba entre los presentes, y algunos comenzaron a murmurar entre sí, buscando consuelo en sus palabras. Pero no todos los corazones estaban dispuestos a acoger el mensaje. Algunos, como Nimrod, comenzaron a concebir nuevas estrategias y alianzas con el deseo de reconstruir lo que se había perdido, convencidos de que el poder humano podía superar cualquier obstáculo. ¿Acaso no podemos unirnos nuevamente, hablar la misma lengua y restaurar lo que hemos comenzado?, cuestionó con firmeza Nimrod, mirando a aquellos que aún creían en su liderazgo. La creación de una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos no fue un error, fue nuestro destino. No permitamos que un poco de confusión nos detenga. Los hombres y mujeres que lo rodeaban mostraban indecisión. La tentación de volver a la grandeza era fuerte, pero en sus corazones las palabras de Sarai reverberaban en eco, como un canto de esperanza. «La grandeza de la ciudad no importa si estamos lejos del corazón de Dios», respondió uno de los hombres, recordando las enseñanzas que había escuchado sobre el temor del Altísimo. Mientras tanto, Dios observaba desde su trono celestial. Su propósito eterno no había cambiado, y la confusión que reinaba sobre Sinar era una manifestación de su voluntad perfecta, llevándolos hacia el cumplimiento de sus promesas. Era cierto que la humanidad había buscado construir su propia grandeza, pero en su intento se había desviado del camino que él había destinado. De repente un aire de revelación se posó sobre el grupo donde Sarai compartía su mensaje. Fue como si una chispa de entendimiento iluminara sus corazones. ¿Podía ser que el susurro divino que había sentido ella se manifestará a través de ellos? La posibilidad de convertirse en un pueblo adorado por Dios comenzaba a tomar forma en sus pensamientos. Nuestras diferencias nos han dispersado, pero quizás también nos han llevado a encontrar a nuestro Dios en el camino, continuó Sarai. Él puede hacer algo nuevo entre nosotros si nuestras lenguas y corazones se dirigen hacia su voluntad. Recuerda la promesa hecha a nuestro padre Abraham, que será el padre de muchas naciones. ¿No es este el momento de ser parte de algo más grande que nosotros mismos? Las palabras de Sarai resonaron profundamente. Un murmullo de consenso comenzó a formarse. Hombres y mujeres empezaron a abrazar la idea de que esta confusión no era un final, sino un nuevo comienzo. Un nuevo pacto divino estaba gestándose en sus corazones, donde la obediencia y la fe serían sus nuevos fundamentos. Mientras las estrellas centelleaban en el cielo oscurecido, la visión de un nuevo pueblo que adoraría al Señor y seguiría su designio cobraba vida. Sin embargo, justo cuando los corazones comenzaban a unirse, un viento fuerte sopló sobre la tierra de Sinar, trayendo consigo un sentido de misterio, como si las puertas de un futuro desconocido se estuvieran abriendo. «Este es solo el principio», pensó Sarai, sintiendo el latido de algo más grande que ellos en sus venas. El plan de Dios, aunque oculto por el tiempo, se revela a aquellos que buscan su rostro con sinceridad. ¿Sería este el momento en que la historia de un nuevo pueblo comenzara a escribirse? Un pueblo que se erigiría no sobre una torre, sino sobre la fe en el Dios que les había llamado. Con la incertidumbre en el aire y la promesa de Dios latente,
El futuro de la humanidad dependía ahora de su capacidad de escuchar y responder a su voz, mientras el eco de aquel susurro divino se preparaba para desatar un destino trascendental. Mientras el viento soplaba con fuerza, desdibujando las fronteras de la realidad, los corazones de aquellos reunidos en el centro del caos empezaron a latir al unísono. Inicialmente marcados por el temor, ahora estaban iluminados por una nueva visión. La confusión, aunque desconcertante, albergaba una promesa divina que comenzaba a gestarse entre ellos. «¡Escuchad, hermanos!», exclamó Sarai, su voz poderosa resonando por encima del sonido del viento. «Dios desea hacernos un pueblo que lo declare en la tierra. Juntos podemos ser luz en medio de la oscuridad, un pueblo que mantiene viva la fe en su nombre». Algunas mujeres comenzaron a llorar, y los hombres se miraban unos a otros, luchando con la idea de abandonarlo todo y seguir este nuevo camino. De entre sus grupos, uno del linaje de Sem, conocido por su sabiduría, se puso de pie. Su nombre era Elimelec, y sus ojos reflejaban la confusión que también ardía en su espíritu. «No podemos olvidar lo que hemos construido. La torre es nuestro símbolo de fuerza, pero ¿qué fuerza puede sostenerse si no está cimentada en la fe?». Su voz tembló, pero la mirada de Sarai, llena de esperanza, lo instó a continuar. «Quizás el verdadero poder no esté en la edificación de una torre, sino en la edificación de nuestra confianza en él». Exactamente, pues la voz de Sarai se elevó con una convicción renovada. «Hemos puesto nuestra esperanza en lo tangible, pero el Creador nos llama a confiar en lo intangible, en su promesa, en su amor, en su dirección». Mientras tanto, al otro lado de la llanura, el fervor de Nimrod crecía como un fuego voraz. La desesperación lo llevó a intentar mantener a su grupo unido. «No se dejen engañar», gritó. «La confusión solo es un obstáculo temporal. Debemos seguir adelante con nuestro plan y reconstruir lo que nos pertenece». Al oírlo, algunos comenzaron a dudar, descendiendo a la tentación de la antigua grandeza. Sin embargo, otros comenzaron a recordar sus propias luchas con la desesperanza y los fracasos, lo que hacía su corazón aún más receptivo a las palabras de Sarai. «Nos hemos dispersado en nuestro orgullo, pero Él nos llama a una unidad divina», ella proclamó, como un eco que resonaba en cada rincón de sus corazones. «Si nos arrepentimos, si ponemos de lado nuestras diferencias y nos unimos en la fe, seremos un pueblo que alabe al Altísimo. Escuchemos su voz». Tal como se prometió, el viento que antes parecía caótico comenzó a amainar, creando un espacio sagrado para la contemplación. Fue un recordatorio del despliegue de la gloria de Dios, que siempre viene en momentos de confusión y juicio. La noche, antes oscura y amenazante, se llenó de un alba que emergía en el horizonte. Un murmullo de aceptación comenzó a surgir entre el grupo, precedido por la fe que empezaba a florecer. Aquellos que se habían mantenido en las sombras de la cultura de Nimrod estaban viendo una nueva luz, un reflejo de confianza en el único Dios que se preocuparía por su pueblo. «Ya no seremos conocidos como hijos de la confusión, sino como hijos del pacto», dijo otro hombre, abandonando su escepticismo. «Construiremos nuestras vidas no sobre ladrillos, sino sobre la palabra del Señor». Mientras el grupo se unía en oración, la presencia del cielo descendió suavemente sobre ellos, como una brisa fresca. Los corazones se alineaban a la verdad de que el destino de su unidad no estaba en los cielos que podrían construir, sino en el Dios que había hecho la tierra. A medida que la luz del nuevo día empezaba a disipar las sombras, Sarai sintió una chispa de revelación en su interior. Un anhelo que resonaba más allá de las simples palabras y de la comunión de su grupo. Este es solo el inicio.
Un destino de gran significado aún está por venir. Así, mientras el sol se asomaba sobre el horizonte, una nueva historia comenzaba a escribirse. Pero, en el fondo de los corazones de aquellos hombres y mujeres, se guardaba un eco persistente de una interrogante. ¿Sería esta la antesala de un pacto que cambiaría el curso de sus vidas por completo? Aún más, en la mente soberana de Dios, una revelación mayor esperaba su momento. Las semillas de su plan eterno estaban preparándose para germinar en la historia de la humanidad, mientras el cielo aguardaba el desenlace de esta poderosa transformación. A medida que el sol se alzaba por completo en el horizonte, iluminando la llanura con un resplandor dorado, los rostros del grupo comenzaron a brillar con la esperanza renovada en sus corazones. El eco de las palabras de Sarai aún reverberaba entre ellos, como una melodía celestial que instaba a cada uno a unirse en un propósito mayor. La confusión que antes había reinado estaba siendo reemplazada por una determinación firme de seguir el camino que Dios había trazado a través de su sierva. «Recordad», comenzó Elimelec con voz serena, «el Creador ha visto nuestras luchas, ha permitido que esta tempestad nos sacuda para que podamos volver a ver la luz de su gracia. La torre no fue solo un símbolo de orgullo, sino un recordatorio del desvío que tomó nuestro corazón». Su mirada se tornó hacia el horizonte, como si pudiera vislumbrar el futuro hacia el que el pueblo se dirigía. «Si volvemos a él, podremos edificar algo verdaderamente grande, no sobre fundamentos de barro, sino sobre la roca que es su palabra». Mientras se afianzaba el compromiso de búsqueda y arrepentimiento, una sombra se cernía sobre ellos. Nimrod, al haber presenciado la transformación de algunos de sus seguidores, sentía que el control sobre su reino se desvanecía. Con ira acumulándose en su pecho, se acercó al grupo, su voz cargada de desdén. «Despertad, no caigáis en la trampa de su fe. ¿De qué sirve confiar en lo que no se ve? La torre nos otorgaba seguridad, y ellos desean condenarnos a la incertidumbre». Las palabras de Nimrod fueron puñales lanzados al corazón de muchos, y aunque algunos vacilaron, el espíritu de unidad que Dios había comenzado a entrelazar entre ellos los mantenía firmes. Sarai, with resolute determination, stepped forward and spoke boldly. «Nosotros sabremos quién es nuestro verdadero refugio. Aunque los cielos se tambaleen y la tierra tiemble, nuestro Dios nunca nos abandonará. Él es nuestra torre de fuerza, nuestro hogar eterno». Las voces se alzaron en unidad, una sinfonía de alabanzas se escuchó en todo el valle. La discusión de Nimrod, arrogante y desesperada, se desvaneció en el aire. Su frustración lo llevó a un punto de quiebre, y con un alarido dio la espalda, dejando atrás un eco de reproches y amargura. En ese momento, una presencia poderosa se manifestó en el aire. Las nubes comenzaron a girar en torno al grupo, y un resplandor intenso de luz blanca brotó desde el cielo, envolviendo la escena en una gloria indescriptible. Los corazones latían en un ritmo de adoración colectiva, consciente de que el Altísimo estaba colaborando en medio de ellos. El miedo y la incertidumbre fueron sustituidos por un calmo temor reverente y asombro por la majestad de su gloria. Mientras el grupo caía de rodillas, Sarai sintió que la voz del Señor susurraba en su corazón. «Este pueblo será conocido como el mío, y a través de él se revelará a las naciones mi promesa de redención». La visión se hizo aún más clara, y con el espíritu en arrebatamiento, Sarai profetizó: «El tiempo se acerca cuando la promesa de un Salvador nacerá entre nosotros. No solo seremos un pueblo en la tierra, sino un faro de esperanza para aquellos que han estado perdidos en la oscuridad. Marcará el inicio del pacto eterno que Dios tiene con su creación». A medida que las revelaciones se despliegan,
La certeza de su promesa llenó el aire. Aún no todos comprendían la magnitud del futuro que se gestaba, pero una verdad profunda y gloriosa comenzaba a enraizarse. Las semillas de un destino grandioso estaban siendo plantadas, y el pueblo de Dios iba a convertirse en la voz de su gloria. Sin embargo, en la vastedad del plan divino, una sombra apareció al borde del horizonte, preparándose para interceder en medio de este despertar espiritual. Aquello que habría de venir sería una prueba para el pueblo recién transformado, un embate que demostraría su fe y desafío en la senda de la gracia. Perseverarían en la verdad, a pesar de la adversidad. La historia apenas comenzaba a revelarse, mientras el Creador aguardaba con ansias el momento propicio para manifestar su gloria a través de ellos. La voz del cielo resonó. ¿Estás listo para ver cómo el pacto se cumplirá en la historia de la humanidad? La luz del alba comenzó a desvanecerse, pero el fervor en el corazón de los fieles no hacía más que aumentar. Sarai, aún con el eco de la promesa resonando en sus oídos, se dirigió al grupo reunido. Su rostro resplandecía con una determinación divina. No hemos llegado hasta aquí solo para ser testigos de una transformación. Este es el inicio de algo maravilloso, proclamó Sarai. Dios nos está llamando a formar un nuevo pacto, a ser portadores de su luz en medio de las naciones. Nadie podrá detener lo que Él ha comenzado en nosotros. Pero mientras el espíritu del pueblo se elevaba, la sombra de Nimrod se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. Con la ira aún latente en su corazón, el rey empezó a reunir a sus partidarios, quienes, llenos de dudas, miraban a su líder en busca de dirección. «Estos, que abandonan nuestra gran torre y su rey», gritó, «no son más que traidores. El Dios de ellos no es más que un susurro en el viento, y si los dejas, serás parte de su caída». Las palabras de Nimrod hirieron la fe de algunos, pero no de todos. Entre los que permanecieron firmes, Mardoqueo, un joven del grupo, se levantó. «Tú dices que hay que temer la incertidumbre, Nimrod, pero los verdaderos valientes son aquellos que pueden ver a través de la bruma de esta vida. Dios nos ha llamado, y no tememos porque Él ha prometido estar con nosotros». En ese instante, el cielo pareció abrirse un poco más, y una luz más intensa brilló sobre el pueblo, despertando sus corazones a la verdad de la palabra. La presencia del Altísimo era palpable, y a través de la adoración se sintieron unidos en un solo cuerpo, un pueblo en busca del propósito divino. Sarai, al notar el fervor en el rostro de sus hermanos, extendió sus manos hacia el cielo. Confiemos todos juntos en el Creador. Él ha visto nuestra angustia, y su promesa no se detiene en la incertidumbre que nos rodea. Mirad cómo se avecinan días de redención y restauración. Mientras el pueblo se unía en fervientes gritos de alabanza, una sombra reveladora comenzó a asomarse desde el horizonte. Un mensajero del cielo descendió. Su figura resplandecía con gloria, iluminando la escena con una luz que disipó toda oscuridad. «El tiempo ha llegado para proclamar la voluntad de Dios», armó la voz celestial, resonando entre los asistentes. «Él está con vosotros, y su gracia se ha extendido para transformar la historia». A medida que la multitud sintió la intensidad del mensaje, un estremecimiento recorrió el aire. Algunos cayeron ante la majestad, mientras otros se sostuvieron firmes, recordando las promesas de Dios. El mensajero continuó: «El alma de este pueblo es un río de vida, y aunque la tormenta se arremolina, aquellos que confían en el Señor serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas». Mientras las palabras del ángel se hundían en los corazones de los reunidos, Sarai sintió una ola de revelación adicionales fluir a través de ella. «Seremos un testimonio viviente, un reflejo de la gracia que Dios ha sembrado en nosotros», exclamó.
Y aunque se levante el arduo viento de la duda, la promesa de nuestra redención nos mantendrá firmes. Pero aún en ese sublime momento no se podía ignorar la sombra de Nimrod, cada vez más intensa, embriagada de rencor. La contienda entre el reino de la luz y la oscuridad estaba a punto de asentarse con una fuerza descomunal. En la distancia se podían sentir las vibraciones de un conflicto inminente, como un rugido lejano de una tormenta desgarradora que se acercaba con velocidad. El temor será uno de sus instrumentos, advirtió el mensajero celestial. Pero recordad, el amor perfecto expulsa el miedo. Sarai se giró hacia el pueblo con un espíritu renovado y lleno de fe. Prepárense. Preparémonos para la grandeza que Dios está a punto de liberar. Él es nuestro protector y su plan no se detendrá ante nada. ¿Estás listo para encontrar la verdadera grandeza en la adversidad? Con la voz del mensajero que pendía en el aire, el pueblo sintió que la revelación del Creador se acercaba más de lo que podían imaginar. El relato de su transformación no solo cambiaría su historia, sino que resonaría en todas las generaciones venideras. Y así, mientras la sombra se agigantaba, el pueblo no solo permanecía firme, en sus corazones ardía una llama de esperanza divina lista para desafiar lo que venía. La historia no había terminado, de hecho, apenas comenzaba. En la vastedad del divino plan, un misterio aún se tejía. ¿Cómo culminaría el propósito de Dios en medio de la creciente oscuridad? El viento comenzó a soplar con fuerza, como si la creación misma se preparara para el acontecimiento que estaba por desarrollarse. Sarai, con su fe renovada y la visión de un futuro glorioso, miró a los ojos de cada uno de sus hermanos y hermanas, manteniendo en su corazón la promesa de Dios. Nadie podía prever que ese momento de gran tensión podría convertirse en un infierno de adversidad, un terreno de prueba tan profundo que desafiaría incluso la fe más firme. ¿Y si nuestra decisión de seguir al Altísimo provoca la furia de Nimrod? Susurró una mujer mayor, las manos temblorosas de ansiedad, mientras el miedo se arraigaba en su voz. La multitud se miró confundida, sus corazones divididos entre la confianza en la palabra de Dios y el terror en la voz de su rey. Mardoqueo, valiente y fervoroso, se adelantó, su voz resonando con un poder inesperado. ¿Acaso olvidamos los hechos que nos han llevado hasta aquí? Nuestro Dios ha demostrado poder sobre toda opresión, y aunque hoy los vientos aúllen y las sombras pesen sobre nosotros, somos el pueblo elegido. No tenemos que temer a los hombres. El Dios que nos llamó también nos sostendrá. A medida que Mardoqueo hablaba, la luz celestial que había descendido comenzó a intensificarse, iluminando aún más el rostro de Sarai, creando un espectáculo celestial que parecía atraer la mirada de cada ser presente. El mensajero de Dios, que aún flotaba en el aire, renovó su declaración. Están ante un cruce de caminos. La luz de la verdad y la oscuridad del orgullo se enfrentarán aquí. El que mantenga firme su camino será sostenido. Las palabras se mantuvieron en el aire, un ecosistema de fe creando una atmósfera tangible de expectativa. Con cada latido, el pueblo fue consciente de la gran lucha que yacía por delante. Mardoqueo levantó su vara hacia el cielo, haciendo un llamado fervoroso a los cielos. Él es nuestro escudo y fortaleza, nuestra ayuda en tiempos de tribulación. ¿Quién verá nuestra caída? Mientras un murmullo de aprobación se levantaba entre el grupo, Sarai sintió que la resistencia tomó forma. Comenzaron a elevar sus voces en alabanza, llenando el aire con cánticos. Pero en el horizonte, donde la gloria de Dios brillaba, también se delineaban las siluetas de los guerreros de Nimrod, armados y dispuestos a atacar. El rey había convocado su ejército y el rugido de la batalla ya resonaba en el suelo.
Vuestras voces clamarán y nuestro clamor alcanzará al Altísimo. Él nos ha propuesto este desafío para que nuestros corazones se endurezcan en fe, no en temor, afirmó Sarai, su voz quebrada por la emoción, pero llena de fuerza. La multitud asentía, mientras el melodioso sonido de sus voces se unía al susurro de sus oraciones. Sin embargo, desde lo profundo de su corazón, Sarai era consciente de que la lucha no sería solo física, sino también espiritual, y la victoria se encontraría en el lugar más inesperado, en el centro del quebranto y la esperanza. De repente, la apariencia del mensajero resplandeció con aún mayor esplendor, y una visión divina llenó la mente de Sarai. El tiempo del cumplimiento ha llegado. Lo que será revelado no será solo una historia de confrontación, sino un relato de redención que transformará generaciones. La hermandad y la adoración serán las armas de vuestra victoria. Clama a Dios, y verás su salvación. El pueblo comenzó a orar, invocando el nombre del Señor, mientras las sombras del ejército de Nimrod avanzaban. Las palabras del mensajero resonaban en sus corazones, recordándoles que el verdadero campo de batalla se libra en espíritu. Mientras la batalla se avecinaba, una nueva luz comenzó a brillar en el cielo, como un presagio de lo que estaba por venir. Aunque la enemistad sea feroz y la oscuridad densa, no olviden que el propósito de Dios es más grande que cualquier temor. Pronto, lo que parece calamidad se transformará en una manifestación de gloriosa verdad. Resonó la voz del mensajero. Sarai miró al pueblo con determinación y pasión. Lo que estamos a punto de enfrentar revelará no solo quiénes somos, sino quién es nuestro Dios. Sigamos adelante, pues su plan para nosotros es mucho más grande de lo que podemos entender. Así, mientras la caos estaba a punto de desatarse, la comunidad se unió en un clamor unánime, dispuestos a enfrentar lo que viniere, sabiendo que el plan soberano de Dios estaba en juego, entrelazando sus historias con un propósito eterno que aún permanecía oculto. La batalla no sería solo una lucha física, sería un encuentro con la soberanía de su Dios, quien usaría incluso la adversidad para cumplir sus propósitos divinos. La historia de su lucha apenas comenzaba, y en su corazón latía un secreto que pronto sería revelado. ¿Cuál sería el destino que Dios había tejido en medio de tal tumulto? El estruendo de los tambores de guerra resonaba en el aire, y el viento que se alzaba parecía traer consigo las palabras de un nuevo desafío. Los guerreros de Nimrod, encarnando el orgullo y la opresión, avanzaban con una furia avasalladora. Sarai y su pueblo, sin embargo, permanecieron firme, sabiendo que su lucha no se limitaba a la batalla de la carne, sino que abarcaba lo espiritual. El mensajero del cielo aún brillaba entre ellos, una luz en medio de la creciente oscuridad. Por cada paso que dan en esta tierra, el Altísimo está con nosotros, clamó Mardoqueo, su voz resonando como un eco de valentía. No temas a los que pueden destruir el cuerpo, mas teme a aquel que puede destruir el alma. Las palabras de su líder, inspiradas por la fe, hicieron que muchos se levantaran con determinación. Las flechas del enemigo eran inminentes, pero sus corazones estaban revestidos de esperanza. Sarai, mirando al horizonte donde los guerreros se acercaban, sintió un ardor en su pecho. El mensaje divino reverberaba en su ser. La luz vencerá las tinieblas. Ella comenzó a recordar las promesas que Dios había tenido para su pueblo. Señor, ¿qué es lo que has preparado para nosotros? Miramos hacia ti, nuestro refugio y fortaleza, susurró Sarai, con lágrimas brotando de sus ojos. La multitud comenzó a unirse en la adoración. Sus voces, elevándose hasta los cielos, clamaban: Adonai, sálvanos. Confiamos en ti, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
La atmósfera se volvió electrizante, como si la esencia misma de la adoración abriera el camino a la intervención divina. De repente, la visión que previamente había iluminado la mente de Sarai volvió a su conciencia. El tiempo de revelación se acerca, resonó en su corazón. La imagen de una torre se formó en su mente, una torre que alzaba su cima hacia los cielos. La torre de Babel, donde el orgullo del hombre deseaba alcanzar a Dios, en un intento vano de hacer de la creación su propio Dios. Cuando el pueblo unió sus voces con propósitos egoístas, su confusión fue el regalo de Dios, reflexionó Sarai. Pero nosotros no hemos de seguir el camino del orgullo, sino el sendero de la humildad y la fe. Nuestro clamor no será hacia la grandeza de nuestras obras, sino hacia la grandeza de nuestro Creador. Los guerreros de Nimrod, desafiantes y llenos de arrogancia, llegaron a la vista. El cielo parecía oscurecerse cuando las sombras de los hombres armados se lanzaron hacia la multitud. Tuvo un final sobrecogedor y aterrador. Pero Sarai recordó la promesa que el mensajero había traído. La victoria sería de los que en fe se mantuviesen firmes. Levanta la voz, pueblo de Dios, que el cielo escuche nuestra adoración. No dejen que el temor apague su fe, ordenó Mardoqueo, su voz elevándose sobre el clamor de la guerra. Las palabras no solo resonaron, comenzaron a penetrar los corazones de cada presente, creando una ola de fervorosa adoración que parecía detener el tiempo. En ese instante culminante, el cielo se tornó de un azul profundo, mientras torrentes de luz descendían del firmamento. ¿Quién puede detener el avance del amor del Altísimo? ¡Adoremos!, gritó Sarai, levantando sus manos al tiempo que la multitud le seguía con fervor, llenando el aire con cánticos que desafiarían la oscuridad. El ejército de Nimrod, desconcertado por la ruidosa fe del pueblo, comenzó a vacilar, temiendo lo que no podían entender. De repente, un estruendo resonante que provenía del cielo sacudió el suelo. Era como si el mismo universo respondiera a su fe, desatando un poder que solo Dios podía orquestar. Mientras la batalla se acercaba a su clímax, el mensajero apareció una vez más, su rostro brillante en la luz celestial. He aquí, la senda se abrirá, y milagros se despliegan ante los que creen. Algunas luchas son el preludio de un nuevo despertar. Recuerda, el propósito de Dios no es solo derrotar a los enemigos, sino transformar corazones a través de la fe. La comunidad, viendo el despliegue del poder de Dios, sintió en sus corazones que la verdadera victoria no se definiría por la espada o la lanza, sino por la fe genuina que se estaba formando en medio de ellos. En ese momento, sabiduría divina se inyectó en sus almas, otorgándoles un nuevo entendimiento. Tal vez todo esto, incluso la desazón en la batalla, no eran más que escalones hacia un propósito divino que se estaba desvelando. Pronto se revelará el plan, pensó Sarai, sintiendo un aliento fresco de revelación que zumbaba en su ser. Aguarda, pueblo del Altísimo, porque la mayor verdad de todas estaba a punto de ser descubierta. Dios está entre nosotros, y lo que se avecina transformará para siempre la historia del pueblo de Dios. ¿Qué milagros se están gestando a través de esta prueba? La expectativa llenó el aire mientras se preparaban para un desenlace que escapaba a su comprensión. Los guerreros de Nimrod se aproximaban como un torrente desbordado, y la tierra temblaba bajo el peso de sus pasos. Sarai y el pueblo se encontraban en una encrucijada. La fuerza de las armas clamaba, pero su fe, esa inquebrantable barricada, los mantenía firmes. Sin embargo, había algo más grande que se movía en el horizonte, un profundo secreto que aguardaba su revelación. «Unámonos en oración», instó Mardoqueo, su rostro iluminado por la presencia del Altísimo que los rodeaba.
Todos se arrodillaron, un colectivo de corazones unidos, clamando al Dios de sus padres: Señor, danos valentía y dirección. Conocemos tu voz, y en ella encontramos nuestra fuerza. La resonancia de sus súplicas reverberó hacia el cielo. Mientras el grito de guerra de Nimrod reverberaba, un silencio divino se apoderó de la atmósfera. En medio del clamor del conflicto, Sarai cerró los ojos y se sumergió en la visión que había recibido en su espíritu. Señor, muéstranos tu camino. ¿Qué milagro nos traes hoy?, rogó. Un ángel del Señor se manifestó de nuevo, brillando con luz inextinguible. Detrás de cada batalla hay un plan, dijo, su voz clara como el trueno. La historia del pueblo de Babel fue solo un vestigio de lo que el orgullo del hombre puede causar. Pero en este momento, Dios está preparando un nuevo amanecer para su pueblo. La multitud sintió la energía de sus palabras penetrar en sus corazones, desatándose un clamor que resonaba más fuerte que los bramidos de guerra. ¡Amén! ¡Amén! Se alzaron voces llenas de fervor. Sin embargo, Sarai, aún poseída por la revelación, se detuvo a meditar. Un amanecer, repitió para sí, analizando cada palabra del mensajero. Un nuevo comienzo. Con la mirada fija en el cielo, vio que las nubes comenzaban a dispersarse, dejando al descubierto un sol radiante que emitía luz dorada. Todo parecía estar alineado, y las sombras de los guerreros empezaron a titilar como la hierba al viento. El pueblo no debía solo esperar la intervención divina, debían ser parte activa de la nueva obra de Dios. Pronto la división se convertirá en unidad, y la confusión se tornará en claridad, continuó el ángel. La fe de ustedes en este momento es crucial. Las palabras que pronuncien, los pensamientos que atesoren, serán como semillas que florecerán en esta tierra. Las nubes oscuras a lo lejos comenzaron a disolverse, mientras Sarai se dio cuenta de que la batalla no era en realidad solo contra un ejército mortal. Es una batalla de identidades, murmuró, comprendiendo que Dios estaba reformulando su propósito para su pueblo. Nos está guiando a ser no solo guerreros, sino heraldos de su gloria. Y así, con la revelación en su interior, Sarai se levantó. Pueblo de Dios, levántense. No solo estamos aquí para resistir, sino para declarar el poder del Dios que transforma y une. Este es un nuevo tiempo donde nuestras lenguas no se dividirán, sino que en unidad proclamaremos las grandezas del Altísimo. Las palabras de Sarai chisporrotearon como el oro en el fuego, logrando encender una llama de esperanza y propósito. No se van a concretar solo milagros de poder, sino también de transformación, clamó. Un milagro de unidad en medio del conflicto. Mientras el grito de guerra resonaba en el horizonte, Sarai y su pueblo esperaban, uniendo sus voces en un clamor de fe. Nosotros proclamamos con cada aliento la grandeza de nuestro Dios, gritaron juntos, levantando la mirada hacia el firmamento abierto. El mensajero del cielo sonrió, mientras la luz continuaba descendiendo, trayendo consigo la revelación de que cada batalla es, en última instancia, una oportunidad para manifestar la gloria eterna. El tiempo ha llegado, pueblo de Dios. Prepárense, pues lo que se avecina cambiará el curso de sus vidas para siempre. ¿Imaginan el futuro que Dios tiene preparado para ustedes? La expectativa envolvió al pueblo mientras las flechas del enemigo parecían detenerse en el aire. Nuevos propósitos estaban por ser desvelados. El verdadero plan de Dios se cumplirá donde menos lo esperan, murmuró el mensajero. El horizonte palpitaría con un sentido de asombro. Así, Sarai y su pueblo aguardaban, en el fulgor de la luz, la revelación de un nuevo amanecer, desconociendo que el plan divino se estaba gestando en sus corazones, una historia aún por escribirse que los llevaría a la eternidad.
qué nuevas verdades se pondrían de manifiesto en el próximo paso de su travesía y cómo resonaría el eco de sus voces en los cielos. El ulular del viento se intensificó, trayendo consigo un aire de expectación palpable mientras la multitud se preparaba para el enfrentamiento que se avecinaba. Sarai, con su fe renovada e iluminada por la luz del mensajero, se dirigió a sus hermanos y hermanas, sintiendo la gravedad del momento. La promesa de Dios estaba palpitando en el aire, como un brío que los impulsaba a levantarse. «Este no es solo un momento de resistencia», proclamó, su voz resonando con un vigor divino, sino una manifestación de nuestra unidad bajo la sombra del Altísimo. Hoy no solo luchamos contra hombres, sino que confrontamos a la oscuridad que intenta consumir nuestro espíritu. No permitamos que el temor embargue nuestras almas. Los corazones de los presentes ardían con fervor, y aunque las huestes de Nimrod avanzaban con ferocidad, el pueblo de Dios sabía que su verdadero poder se hallaba en la fe que los unía. Pronto, los estruendos del conflicto resonarían, pero en su interior comenzaban a comprender que la batalla no era únicamente terrenal, era una lucha que se libraba en lo sobrenatural. «Recuerden las palabras del Creador», continuó Sarai, mirando a sus compañeros con determinación. «Él nos ha llamado a ser su pueblo, a elevar nuestras voces en alabanza y a declarar su gloria en todos los rincones de la tierra. Que cada grito que levantemos se convierta en un eco resonante de esperanza». El pueblo empezó a elevar su adoración, formando un cántico que se elevaba como un incienso entre las nubes. Con cada alabanza, la luz del cielo parecía intensificarse, luchando contra las sombras que se cernían sobre ellos. En ese momento crucial, Mardoqueo levantó su voz, uniendo a todos en una oración ferviente, invocando el nombre del Señor. «Nosotros, tu pueblo, confiamos en ti. Interviene y muéstranos tu poder». La atmósfera vibraba con el fervor de los corazones sinceros, y Sarai, en el centro de esta unción, percibió que una transformación estaba ocurriendo no solo entre ellos, sino en el ambiente. Tal como el mensajero había anunciado, la batalla que se avecinaba no era solo física, era un momento que podía traer profundas revelaciones de lo que Dios estaba por hacer en medio de su pueblo. De repente, como respuesta a sus fervientes súplicas, el cielo se dividió por un rayo de luz brillante. Un susurro de calma se deslizó entre las vibrantes voces del pueblo. «Este es el tiempo de mi gloria», resonó la voz de Dios, clara y poderosa. «He mirado desde el cielo y he escuchado el clamor de mi pueblo. No temáis, porque yo estoy con ustedes. Levantaos, pueblo mío». Al escuchar estas palabras, el pueblo, reafirmado por la presencia divina, se sintió invencible. La multitud se transformó en una ola de fe y unidad, avanzando hacia los guerreros no como un grupo temeroso, sino como un ejército de adoradores. Las sombras de Nimrod comenzaron a desdibujarse. Mientras se acercaban, la figura de Nimrod se hizo más prominente. Su rostro reflejaba la furia de la ira y el desafío. ¿Qué es este alzarse en vano? ¿Acaso el miedo no ha comenzado a devorar vuestros corazones? Gritó, su voz resonando en la llanura. Pero Sarai, desbordante de valentía, se adelantó con su fe iluminando su rostro. «No luchamos por la gloria de hombres como tú, Nimrod, sino por el Creador que ha prometido estar con nosotros. Él ha dado su palabra, y hoy veremos el cumplir de su promesa». Con esas palabras, el pueblo entero se unió, elevando un clamor que penetraba la atmósfera misma. La adoración resonaba como un trueno celestial, y mientras las notas de la alabanza se entrelazaban, un destello de luz descendió. Las fuerzas de Nimrod, incapaces de comprender la profundidad de este poder espiritual, comenzaron a titubear ante la fe inquebrantable de los que estaban al servicio del Altísimo. Fue entonces
que del cielo se desató un torrente de luz que iluminó el campo de batalla, arrojando destellos que tocaron el corazón de cada guerrero. Un efecto asombroso comenzó a ocurrir. En medio del estruendo, los hombres de Nimrod sintieron la confusión y la desesperación anidar en sus corazones, ya que se dieron cuenta que no podían luchar contra el poder de la fe. «¡Hermanos, adelante!», clamó Mardoqueo, viendo la debilidad de sus adversarios. «No es nuestra lucha, sino la del Señor. Él va delante de nosotros, y con Él la victoria es segura». En la distancia, mientras el sol comenzaba a caer, una nueva promesa se vislumbraba en el horizonte y el pueblo de Israel se unía en un solo clamor, resonando en el ámbito no solo de lo que podían ver, sino de lo que Dios estaba orquestando en lo invisible, un nuevo comienzo que brotaba de su fe compartida. La luz de la esperanza iluminaba no solo el campo de batalla, sino también los corazones que un día habían sido divididos. La pregunta ahora era, ¿cómo el Dios soberano revelaría su plan en medio de esta poderosa historia de fe? Todo lo que sabían era que las sombras del pasado se estaban disipando y que por fin estaban listos para caminar hacia un futuro donde su promesa se manifestaría en grandeza. Una historia que resuena en las generaciones que vendrían. El clamor de su adoración ofrecía un eco en el cielo, confirmando que el plan de Dios estaba en marcha, aguardando ser revelado en todo su esplendor. Pero, en el fondo de sus corazones, el pueblo aún se preguntaba, ¿qué otros secretos se revelarían a medida que se desplazaran hacia adelante en esta nueva travesía, y cómo formaría la victoria en estas almas redimidas por el poder de la fe? El misterio del outpouring divine aguardaba su momento de esplendor.